La gente de mi círculo social solía burlarse de mí, llamándome un auténtico tigre de papel. En nuestros 5 años de matrimonio, cada vez que pillaba a Néstor siéndome infiel, perdía los estribos. Gritaba, lloraba, me enfurecía. Pero después, siempre era yo la primera en volver, intentando recomponer este matrimonio destrozado como si no estuviera ya pendiendo de un hilo. Hasta el día en que Néstor, sin rodeos, llevó a su amante a casa. Con esa voz suave y falsamente dulce, la mujer le preguntó: «Néstor, ¿no te da miedo que tu esposa se vuelva loca si me traes aquí?» Se secó el sudor de la frente y se encogió de hombros con indiferencia. «No pasa nada. Montará un berrinche, pero luego se calmará sola, como siempre». Y justo cuando dijo eso, abrí la puerta principal. Al oír esas palabras, salí en silencio, me deslicé por la escalera y le envié un mensaje de texto. «Néstor, probablemente estaré en casa en unos 10 minutos. Salí temprano del trabajo hoy». 5 minutos después, me topé con una mujer cubierta de marcas rojas alrededor del cuello. Pareció asustada al verme y retrocedió rápidamente, probablemente temiendo que la atacara y la hiciera pedazos. Sinceramente, probablemente mi yo de antes lo habría hecho. Pero hoy no tenía tiempo para tanto drama. Porque 1 hora antes, había aceptado la tarjeta de visita de un desconocido increíblemente guapo en un bar. Y ahora no podía dejar de preguntarme cómo se sentiría realmente hacer trampa, si sería tan emocionante como la gente lo pintaba. Capítulo 01. Preocupada porque la casa aún no estaba limpia, no usé mi llave. En cambio, llamé 3 veces. Un rato después, por fin se abrió la puerta. Néstor permanecía allí de pie, con ropa de casa holgada y el pintalabios aún corrido en la comisura de los labios. Antes, habría explotado al instante. Pero ahora, con la tarjeta de visita del apuesto desconocido aferrada a mi bolso, mis pensamientos divagaron. Si yo también hiciera trampa, ¿no perdería el derecho a juzgarlo con tanta hipocresía? Al verme distraída, me hizo entrar y frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué me informas de tu agenda hoy? Nunca lo haces. Rápidamente inventé una excusa. Olvidé mi llave. Me preocupaba que no estuvieras en casa. En cuanto entré, vi una tanga de encaje negro en el sofá. Definitivamente no era mía. Bajé la mirada y fingí no ver absolutamente nada. La infidelidad de Néstor no fue precisamente una noticia de última hora. Cuando todavía éramos estudiantes, ya habíamos roto por esto una vez. La verdad es que lo quería demasiado como para dejarlo ir. Pensé que él también me amaba, así que, como un pequeño cisne orgulloso, levanté la barbilla y esperé a que viniera a pedirme perdón. Pero en lugar de que él me consolara, recibí la noticia de que mi familia se había declarado en bancarrota. Mi padre intentó obligarme a contraer un matrimonio concertado. Y no fue con Néstor. Me aterraba la idea de que, si eso sucedía, nunca tendríamos un futuro juntos. Así que, por primera vez en mi vida, dejé de lado mi orgullo. Lloré tan desconsoladamente que apenas podía respirar, y seguía negándome a soltarle la mano. Parecía sorprendido, pero aún así me sostuvo suavemente y dijo: «Mi Tina, es mi culpa, ¿cómo pude hacerte llorar así? Cuando nos graduemos, nos casaremos». 3 meses después, nos graduamos. Y conseguí exactamente lo que quería. Nos casamos. Pensaba que todo volvería a ser como antes. Pero después de eso, fue como si hubiera descubierto la manera perfecta de controlarme. Hacer trampa se convirtió en algo habitual. Cada vez perdía la cabeza, actuando de forma histérica como una loca. Y después de cada gran estallido, intentaba desesperadamente arreglar las cosas de nuevo, manteniendo a flote el matrimonio que prácticamente había rogado por tener. Mientras tanto, él permaneció frío e indiferente, observándome representar una y otra vez el mismo patético espectáculo unipersonal. Quizás eso es lo que el amor le hace a la gente. Te vuelve estúpido como el infierno. Odias que te traicionen, pero aún así no puedes dar la espalda. Pero después de años de este desastre, estaba agotada. Quería que el dolor cesara. Entonces empecé a pensar. Si yo también hiciera trampa,
¿dolería menos? Si ambos fuéramos culpables, tal vez ya no me sentiría tan mal. Néstor entró al baño. El sonido del agua corriendo me sacó de mis pensamientos. Me quedé mirando la ropa interior negra sobre el sofá durante unos segundos. Luego, usando un pañuelo de papel para no tocarla directamente, la metí bien adentro del cojín del sofá. Justo cuando terminé, se abrió la puerta del baño. Di un salto y me puse de pie. Néstor echó un vistazo distraído hacia el sofá. Una fina capa de sudor se extendió por mi espalda. Aunque era él quien hacía cosas turbias, de alguna manera yo era quien se sentía culpable. ¿Así se sintió la primera vez que hiciste trampa? Antes de que pudiera pensarlo bien, Néstor me entregó el secador de pelo. Tina, sécame el pelo. Luego se dejó caer sobre el sofá. Sin darme cuenta, comencé a secarle el pelo húmedo. Al notar lo distraída que estaba, se giró irritado y me agarró la muñeca. Tina, ¿en qué demonios estás pensando? No estás prestando atención en absoluto. Tal vez fue el zumbido bajo del secador de pelo lo que me desconcentró, porque antes de poder detenerme, solté. Néstor, ¿hacer trampa es realmente tan divertido? Capítulo 02. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, la habitación quedó en completo silencio. Me mordí el labio, avergonzada al instante. Intenté girarle la cabeza hacia atrás para seguir secándole el pelo, pero esquivó mi mano y dejó escapar una risita. ¿Interesante? Me pellizcó la muñeca delgada y me dio un beso. Sinceramente, ni siquiera es interesante. Pero Tina, tus reacciones sí lo son. Cuando rompimos, juraste que jamás volverías a enamorarte de un canalla como yo, ni aunque te murieras. Pero cuando tu familia quebró, volviste corriendo, diciendo que me querías y que no querías dejarme. En lo que a mí respecta, soy una persona desconfiada por naturaleza. No me fío fácilmente de las cosas. Por eso seguí haciendo trampa. Cada vez que te veía perder el control y luego intentar desesperadamente arreglar las cosas, pensaba, maldita sea. Estoy tan orgullosa de que la pequeña Tina me quiera tanto. Se puso de pie y me pellizcó la mejilla. Luego, con un dedo, sacó la ropa interior negra de debajo del cojín del sofá y la arrojó al suelo. Así que hoy me has vuelto a pillar haciendo trampa, ¿y ahora qué? Me miró con evidente diversión. Lo miré fijamente y vi mi reflejo en sus ojos, 2 lágrimas silenciosas rodando por mi rostro. Así que él sabía que yo lo había descubierto. Por supuesto que sí. La apertura de la puerta principal no fue precisamente silenciosa. ¿Cómo pudo no oírlo? Así que hoy no hay gritos, ni rabietas, solo lágrimas. Incluso saliste de nuevo y me enviaste un mensaje primero. Pensé que finalmente habías dejado de importarte. Resulta que acabas de encontrar una nueva forma de armar un escándalo. Era como si finalmente hubiera conseguido exactamente lo que quería. Sonrió con crueldad y, con la punta de los dedos, me secó las lágrimas con delicadeza. Pórtate bien. Esta vez me pasé de la raya. No habrá una próxima vez, ¿de acuerdo? Quise alejarme de él, pero sentía los pies paralizados. Néstor hizo honor a su reputación de astuto zorro en los negocios. Con tan solo unas pocas palabras persuasivas, convirtió su infidelidad en una especie de retorcida prueba de mi amor. Pero después de todo este tiempo, hasta un maldito ladrillo debería saber cuánto lo amaba. Sin embargo, seguía actuando como si no supiera nada. Mis labios se movieron ligeramente mientras preguntaba en voz baja. ¿Y tú? Hizo una pausa. ¿Qué hay de mí? ¿Me amas? Como si acabara de contar el chiste más gracioso de la historia, se rió. Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a ser así? Si no te amara, ¿por qué me casaría contigo? Tina, esas otras mujeres son solo distracciones pasajeras. Eres la única que podrá quedarse a mi lado para siempre. No le des demasiadas vueltas. Así que, si me quería. Siempre pensé que solo me mantenía a su lado porque disfrutaba viéndome derrumbarme por él una y otra vez. Se enderezó y revisó su teléfono. Chris regresó hoy al campo. Hay una cena esta noche, así que no estaré en casa.
Llama a la ama de llaves y pide que te preparen algo ligero. Has estado llorando, no comas nada pesado. Tras decir eso, besó el rabillo de mis ojos húmedos. Luego entró en el armario, se cambió de ropa y regresó con una corbata en la mano. Tina, ayúdame con esto. Aturdida, le enrollé la corbata alrededor del cuello y la ajusté cuidadosamente. Me besó una vez más antes de irse. Y solo después de que se cerró la puerta me di cuenta de algo. Una vez más, instintivamente hice exactamente lo que me pidió. Me quedé allí parado durante mucho tiempo. Entonces abrí mi bolso y saqué la tarjeta de presentación. Marqué el número impreso en él. Hola, ¿estás libre esta noche? Yo también quería probar algo. Quería saber si Néstor realmente me amaba. ¿Su reacción sería igual de entretenida? Capítulo 03. Siguiendo el ejemplo de Néstor, elegí nuestra casa como lugar para la reunión. Cuando llegó el hombre llamado Boris, trajo flores consigo. Abrí la puerta. Me entregó el ramo, me tomó de la mano y besó suavemente el dorso. Señorita Valentina, cuando me dijo en el bar que estaba casada, sinceramente pensé que no tenía ninguna posibilidad. Pensando que me había malinterpretado, retiré rápidamente la mano. Sí, tengo marido. Si eso te molesta. No me molesta en absoluto, señorita Valentina. Si todavía me llamas a pesar de tener marido, entonces él debe haberte hecho daño de alguna manera, ¿verdad? Si no te importa, puedes contármelo. Hacía tanto tiempo que nadie se había preocupado lo suficiente como para preguntarme cómo me sentía. Dudé un segundo, pero al final no pude evitar sincerarme con este hombre al que solo había visto 2 veces. Él también me engañó. Entonces añadí en voz baja. Más de una vez. Entonces me rodeó la cintura con un brazo y me levantó como si nada, sosteniéndome como si no pesara absolutamente nada. Maldita sea, eso es una locura. Nos sentamos en el sofá. Se inclinó lentamente, deteniéndose justo antes de que sus labios tocaran los míos. Como todo un caballero, susurró, ¿puedo? Me sentí un poco mareado. La primera vez que Néstor me besó, tenía exactamente este aspecto, cauteloso, nervioso, con las pestañas temblando ligeramente. Sus ojos castaños oscuros estaban completamente fijos en mí. Quizás por eso creí con tanta fuerza que estábamos realmente enamorados. Pero no tuve tiempo de seguir pensando en él. Cuando Boris no obtuvo respuesta, rozó la punta de su nariz contra mi oreja, luego contra mi cuello, una y otra vez. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente, envuelta en el calor de su aliento, asentí levemente. Después del beso, apoyó su frente contra la mía y me miró fijamente. Podemos continuar, señorita Valentina, ¿qué pasaría si su esposo regresa repentinamente? Bajo la mirada de esos ojos castaños claros, sentí que se me subía el calor a la cara. Negué con la cabeza. Tiene una cena esta noche. No va a volver. Boris sonrió, me agarró por las caderas y me levantó en sus brazos. Eso es perfecto. Mientras me llevaba hacia el dormitorio, noté que su teléfono no paraba de iluminarse sobre la mesa de centro. Boris, te voy a llamar. Preocupada de poder estropear algo importante, me obligué a salir de ese vago deseo y se lo recordé. Pero al tipo realmente no le importaba. No es nada importante. Hacer feliz a la señorita Valentina esta noche es mucho más importante. Sinceramente, Boris no era muy bueno besando. De hecho, era brusco, impaciente y un poco desordenado. Néstor, en cambio, era realmente bueno en eso. Pero cada vez que recordaba que esos labios habían besado a quién sabe cuántas otras mujeres, nunca lograba perderme por completo en sus besos. Y cada vez que notaba que me distraía, me castigaba por ello, alejándose a propósito. Justo cuando me sentía perdida y desesperada, él decía fríamente: esta noche no hay besos. Pero Boris no era así. Sus besos eran ardientes, imprudentes, llenos de deseo, mezclados con una incesante palabra de amor. Justo antes de penetrarme, me abrazó con fuerza, con la voz temblorosa. Valentina, ¿quién soy yo? Lo abracé y le susurré al oído. Boris.
Lo que vino después fue como una auténtica tormenta. Y antes de perderme por completo, pensé en Néstor una vez más. Fue entonces cuando me di cuenta. Quizás se había equivocado. Engañarse a sí mismo. En realidad fue bastante emocionante. Capítulo 04. Christopher acababa de regresar al país hoy. Tras recibir una llamada de un amigo en común, Néstor se dirigió a la cena. Pero de camino, sintió una extraña inquietud sin motivo aparente. De repente, pensó en las lágrimas que Valentina había visto en sus ojos ese mismo día. Ni siquiera era la primera vez que lloraba delante de él. Pensándolo bien, desde que se casaron, ella había llorado con bastante frecuencia. En aquel entonces, verla llorar le producía una retorcida sensación de satisfacción. Todo porque ella lo había pillado besando a una chica de un curso inferior en el colegio, y lo dejó sin dudarlo. Se había disculpado. Valentina le había dado una fuerte bofetada en la cara. El odio que reflejaban sus ojos en aquel entonces era algo que él jamás había visto. Néstor, en esta vida, odio a los tramposos más que a nada. Él sabía perfectamente por qué. Su padre había hecho trampa. Su madre no pudo soportarlo y se arrojó al mar. Jamás me enamoraré de alguien como tú, un maldito canalla. Escuchar esas palabras lo había conmocionado profundamente. Llevaban juntos toda la vida. Profundamente enamorados. Su primer beso. Su primera noche juntos. Todos juntos. Habían contemplado la aurora boreal uno al lado del otro, haciéndose promesas bajo el cielo nocturno de que nunca se separarían. Durante ese tiempo, entró en pánico total, compraba regalos sin parar e intentaba disculparse de todas las maneras posibles. Pero antes de que siquiera tuviera la oportunidad, Valentina regresó con él por su propia voluntad. Justo después de que su familia se declarara en bancarrota. La ansiedad que lo había atormentado durante 2 días enteros desapareció al instante. Volvió a mostrarse tranquilo y sereno. Él le secó las lágrimas, la atrajo hacia sus brazos y le dijo suavemente: «Tina, es mi culpa, ¿cómo pude hacerte llorar así? Cuando nos graduemos, nos casaremos». Así. Simple. Pero al mismo tiempo, una pequeña punzada de insatisfacción se coló en su corazón. Si su familia no se hubiera declarado en bancarrota, ¿habría vuelto ella con él? Una vez que se siembra la duda, se propaga como veneno. Una y otra vez, repetía en su cabeza escenarios ficticios. Una y otra vez, la engañó solo para comprobar si ella realmente lo amaba. Después de hacerlo tantas veces, ni siquiera él podía distinguir ya que era real. Cada vez que Valentina lloraba o armaba un escándalo, él se sentía satisfecho por un momento. Pero inmediatamente después surgieron sospechas e insatisfacción aún mayores. Un ciclo tóxico. Cuando llegó al salón de banquetes, se dio cuenta de que no había nadie más. Estaba a punto de sacar su teléfono y preguntarle al amigo que lo había invitado cuando se dio cuenta de que ese amigo lo había llamado 2 veces mientras conducía. No había oído ninguna de las 2 llamadas. Así que el amigo le envió un mensaje. Christopher dijo que le surgió un imprevisto esta noche. Lo reprogramaremos. No desperdicies el viaje. Por alguna razón, el corazón de Néstor comenzó a latir con fuerza de repente. Le envió un mensaje de texto a Valentina. Tina, la cena de bienvenida de Chris se canceló. Te llevaré al restaurante japonés que querías probar. Pasaron 2 minutos. Ninguna respuesta. Envió otro mensaje de texto. ¿Ya comiste? Todavía nada. Luego le envió un mensaje a la empleada doméstica que trabajaba a tiempo parcial. ¿Qué comió hoy la señora? La respuesta llegó casi al instante. La señora me dijo que no viniera hoy. Dijo que ella misma se encargaría de su cena. Néstor frunció el ceño e inmediatamente comenzó a conducir hacia su casa. Pero el lugar del banquete estaba muy lejos, y el tráfico del viernes por la noche era un auténtico infierno. Cuanto más conducía, más se irritaba. Llamó a Valentina. Sin respuesta. Finalmente, llegó a casa. Garaje de estacionamiento. Aparqué el coche. Subí en el ascensor.
por alguna razón, su ritmo cardíaco se aceleraba cada vez más. Abrió la puerta y entró. La sala de estar estaba vacía. Sobre la mesa del comedor había medio tazón de gachas de avena. Soltó un suspiro en silencio. Al menos le hizo caso y comió algo ligero. Recogió la mesa y se dirigió al dormitorio principal. Su mano descansaba sobre el pomo de la puerta. Luego lo abrió girándolo. Capítulo 05. El dormitorio estaba vacío. Justo cuando estaba a punto de llamar a Valentina, oyó un leve sonido de agua corriendo proveniente del baño. Se acercó. A través del cristal esmerilado, apenas podía distinguir a alguien en la bañera. Así que ella se estaba bañando. Bajó la cabeza y rió suavemente de sí mismo, burlándose de la extraña inquietud que había sentido antes. Se dirigió al armario, se quitó el abrigo y lo colgó ordenadamente junto con la ropa que apenas había usado. El sonido llamó la atención de la persona que estaba dentro del baño. Su voz perezosa y agotada se fue apagando. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Entonces se oyó el sonido del agua moviéndose cuando se puso de pie. Medio minuto después, Valentina salió envuelta en una toalla de baño. En el instante en que lo vio, se quedó paralizada. Néstor la atrajo hacia sí y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Por alguna razón, la ansiedad que sentía en el pecho finalmente se disipó. Te envié un mensaje. La cena de bienvenida de Chris se canceló. Iba a invitarte a cenar. Pero la mujer en sus brazos permaneció tensa. Valentina mantuvo las manos sobre su pecho, guardando distancia entre ellos. Un rastro de insatisfacción se coló en su voz. ¿Por qué no me dejas abrazarte? ¿Sigues molesta por lo de esta tarde? Suspiró, la soltó y le acarició el cabello húmedo. Fue mi culpa. Sabía que aún no podías aceptarlo, pero aún así lo hice. No volverá a suceder. Voy a eliminar a esas mujeres. Ya había dicho esas mismas palabras innumerables veces. Pero esta vez, sí había cierta sinceridad en sus palabras. Quizás las lágrimas silenciosas de Valentina le habían afectado de una manera diferente. O tal vez, después de todo, finalmente se dio cuenta de que la persona a la que más amaba seguía siendo ella. Pero Valentina apenas reaccionó. Rápidamente cogió el móvil de la mesilla y envió un mensaje a toda prisa. A Néstor le pareció extraño. ¿A quién le estás enviando mensajes de texto? La mano de Valentina tembló ligeramente alrededor del teléfono. un cliente. Un proyecto que he estado intentando conseguir durante semanas finalmente fue aprobado. Les pregunto cuándo están disponibles para firmar el contrato. Ella le explicó todo con detalle antes de colgar el teléfono y pasar junto a él para secarse el pelo. Verla convertir su largo cabello en un enredo hizo que Néstor se riera un poco. Se acercó, le quitó el secador y el peine de las manos y con cuidado le arregló el pelo. Valentina parecía distraída, completamente absorta en sus pensamientos. Tras terminar, apoyó las manos sobre sus hombros por detrás y rozó suavemente la barbilla con la cabeza de ella. Lo digo en serio. Valentina hizo una pausa, confundida. ¿Qué? Néstor frunció ligeramente el ceño, molesto porque ella no le había estado prestando atención. Me refiero a dejar de lado a esas mujeres. Lo digo en serio. No dejaré que vuelvas a sentirte herido. Lo juro. Pero Valentina no reaccionó como él esperaba. Sin lágrimas. No hay una felicidad abrumadora. Ni siquiera el ligero enrojecimiento de sus ojos que solía aparecer cada vez que él se disculpaba. Ella seguía con la mirada perdida. Como si su mente estuviera en otro lugar completamente distinto. La inquietud que sentía en el pecho volvió con fuerza. Casi con desesperación, bajó la cabeza para besarla, mientras su mano se dirigía hacia la toalla que envolvía su cuerpo. Tina, hoy hueles de maravilla, ¿te has comprado un perfume nuevo de rosas? Solo entonces Valentina volvió finalmente a la realidad. Pero en lugar de responder, se alejó. Un leve rastro de irritación apareció entre sus cejas. Esta noche no. Capítulo 06. Poco después de empezar, un dolor sordo me retorció repentinamente el estómago. Mi lado racional, que se había ahogado en el deseo,
resurgió de repente, y antes de darme cuenta, estaba alejando al hombre. Boris se enderezó y me miró fijamente sin pestañear. Señorita Valentina, todavía no puede aceptarme. Aunque tu marido te engañó antes que tú, y mucho más de una vez. Sus ojos castaños claros, ligeramente caídos, parecían extrañamente dolidos, como los de un cachorro triste. Odiaba verlo así, así que me apresuré a explicarle. No, no es eso. Me salté la cena y me duele un poco el estómago. Bajé la cabeza, demasiado nerviosa para mirarlo. Tras haberle arruinado el humor, probablemente estaba molesto. Pero Boris no me culpó en absoluto. En cambio, retrocedió y preguntó: ¿Hay algo para comer en casa? Negué con la cabeza, y de repente asentí. Recordé que aún debería quedar algo de avena en la arrocera desde esta mañana. Sonrió con impotencia y me dio un golpecito en la punta de la nariz. Realmente eres un problema, ¿eh? La forma en que lo dijo me sonó demasiado familiar, como si me conociera de toda la vida. Antes de que pudiera siquiera preguntarle al respecto, ya se había puesto el abrigo y se había dirigido a la cocina. Para cuando por fin me aseé y salí, ya habían servido las gachas de avena. Me miró y dijo: llamé a esta cocina privada para que me prepararan algunos platos, pero caramba, está bastante lejos. Para cuando me los traigan, probablemente la comida ya estará fría. Entonces cogió las llaves. Bueno, iré a buscarlo yo mismo. Así es más rápido. Primero tómate un poco de avena, ¿vale? Para que se te calme un poco el estómago. Me picaba un poco la nariz. No pude evitar preguntar: ¿por qué eres tan bueno conmigo? Sus ojos se curvaron en una suave sonrisa. Porque te lo mereces. Antes de que pudiera pensarlo más, Boris ya se había puesto el abrigo y se había dirigido hacia la puerta. Me quedo con la llave. Cuando termines de comer, ve a descansar. Entraré más tarde. Sostuve el tazón y tomé pequeños sorbos de avena. Tenía la cabeza hecha un lío, pero curiosamente, también me sentía ligero. Hacer trampa, la verdad es que me pareció un poco emocionante. Boris se desviaba literalmente de su camino solo para traerme comida porque le decía que me dolía el estómago. Él me preguntaba: ¿puedo?, antes de besarme. Él esperaba pacientemente cada vez que mi mente divagaba hacia otro lado. Néstor ya no hacía nada de eso. Resulta que otro hombre aún puede darme el tipo de felicidad que mi propio marido dejó de darme hace mucho tiempo. Tras terminar la última cucharada de avena, mi estado de ánimo mejoró notablemente. Una fina capa de sudor se adhería a mi piel, haciéndome sentir pegajosa y desagradable, así que llené la bañera. Arranqué unos pétalos de las flores que me trajo Boris y los arrojé al agua antes de sumergirme con un suspiro de satisfacción. Estaba tarareando en voz baja cuando de repente oí un ruido cerca de la puerta del dormitorio. ¿Por qué has vuelto tan rápido? Intrigado por la comida de la cocina privada, me levanté de inmediato, me envolví en una bata y salí. Pero la persona que estaba allí de pie era Néstor. Por una fracción de segundo, mi corazón se detuvo por completo. Luego empezó a latir con fuerza como loco. Casi por instinto, cogí el móvil de la mesilla de noche y le envié rápidamente un mensaje a Boris. Mi marido ha vuelto. Entonces borré el chat al instante y dejé el teléfono. Pero en cuanto lo hice, me arrepentí. No, eso no estuvo bien. Debería haber dejado que lo descubriera por sí mismo. Entonces habría podido ver su reacción. Igual que él me lo hizo a mí. Me maldije en silencio por haber reaccionado tan impulsivamente. Después de eso, apenas escuché nada de lo que dijo Néstor. Hasta que se inclinó más cerca, intentando besarme. Aparté la mirada. Esta noche no. La sala quedó en completo silencio durante unos segundos. Sentí que su mano se tensaba ligeramente antes de aflojarse de nuevo. Su expresión se ensombreció y solo pronunció una palabra. Bien. Probablemente estaba cabreado. Después de todo, nunca lo había rechazado antes. Pero hoy había encontrado una nueva forma de desahogar todas mis emociones. Sinceramente, ya no tenía energía para lidiar con su temperamento impredecible. Esa noche, nos quedamos acostados juntos en la cama.
por alguna razón, Néstor me abrazó con una fuerza inusual. Su respiración pronto se normalizó, pero yo permanecí despierta, mirando su rostro dormido en la oscuridad, sintiéndome de repente profundamente agotada. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Boris. Estoy abajo. Mis pupilas se contrajeron al instante. Con cuidado, aparté el brazo de Néstor de mi cintura. No se despertó. Me levanté de la cama sigilosamente y caminé de puntillas hasta la ventana. Al mirar hacia abajo, vi un coche negro aparcado con las luces encendidas. Boris estaba apoyado en la puerta del coche, mirándome fijamente. Le respondí por mensaje de texto. ¿Está dormido? ¿Quieres subir? Capítulo 07. Salí del dormitorio. En el instante en que cerré la puerta silenciosamente tras de mí, la puerta principal se abrió. Boris entró cargando una bolsa térmica. Bajando la voz, dijo, la comida de la cocina privada, se enfrió toda. Había un pequeño y extraño matiz de resentimiento en su tono. Me acerqué, lo abracé por el cuello y lo besé. El salón estaba en silencio, salvo por el suave sonido de nuestros labios al unirse. La mano de Boris se deslizó desde mi cintura, sus dedos fríos contra mi piel, haciéndome temblar. Cuando terminó el beso, se inclinó hacia mi oído y susurró, ¿tu marido está realmente dormido? ¿Y si se despierta de repente? Cerré los ojos, mientras mis dedos se enredaban en su cabello. Entonces que mire. Yo también tenía curiosidad. ¿Qué expresión pondría Néstor si se enterara? Boris dejó escapar una risita baja antes de besarme con aún más intensidad. Mientras tanto, en el dormitorio, Néstor se despertó sobresaltado de una pesadilla. Instintivamente, extendió la mano hacia el espacio vacío que tenía a su lado, pero en lugar de eso, sus dedos tocaron algo frío. Un envoltorio de condón roto. Ni siquiera era la marca que solía usar. Algo explotó dentro de su cabeza, un fuerte zumbido le llenó los oídos. Detalles que antes había ignorado, de repente cobraron sentido. Valentina odiaba los baños. Ella tampoco usaba nunca perfume de rosas. Intentando calmar los latidos acelerados de su corazón, se levantó sigilosamente de la cama y abrió la puerta esmerilada del baño. Junto a la bañera había un ramo de rosas rojas intensas. Y al lado había una tarjeta escrita a mano. Mi amor. Retrocedió tambaleándose, chocando contra el armario y emitiendo un ruido sordo. Casi instintivamente, sintió el impulso de salir furioso y enfrentarse a Valentina. Pero en el instante en que su mano tocó el pomo de la puerta, lo oyó. Claro como el día. Se oyen besos desde el salón. Se quedó paralizado. Un miedo desconocido lo envolvió. Entonces escuchó su conversación. ¿Tu marido está realmente dormido, y si se despierta de repente? Néstor no quería oír nada más. Pero la voz de Valentina le taladró los oídos. Entonces que mire. De repente, no podía respirar. Ya no quería salir allí. De alguna manera, sentía que si abría esa puerta, todo se arruinaría para siempre. Los pasos se acercaban. Sin dudarlo, volvió a meterse en la cama y fingió estar dormido. Todo estaba listo, excepto que la protección seguía en el dormitorio. Volví a apartar a Boris. Se rió entre dientes suavemente, me besó en los labios una vez más y se levantó para arreglarse la ropa. Parece que esta noche no es nuestra noche de suerte. Me sentí un poco avergonzado. En otra ocasión. Su sonrisa se acentuó. Sí. Tenemos tiempo de sobra. He guardado los platos en la nevera. Podéis comerlos mañana por la mañana. Asentí con la cabeza y lo acompañé hasta la puerta. La abrió y, de repente, se giró hacia mí con una sonrisa. Señorita Valentina, esta noche fue increíble. La puerta se cerró tras él. Me apoyé en ella, pensando que hacer trampa era realmente algo hermoso. Lo único decepcionante fue no ver la reacción de Néstor. Quizás, tal como él dijo una vez, realmente habría sido interesante. Tranquilicé mi respiración y volví en silencio al dormitorio. Entonces me fijé en el envoltorio del preservativo,
que estaba tirado descuidadamente sobre la mesita de noche. Así que se había despertado. Lo vio todo. Pero esta reacción no era para nada lo que esperaba. Pensé que saldría furioso, gritándome preguntas, perdiendo el control de la misma manera que yo solía hacerlo. Porque, en su mente, así era como se veía el amor. Pero no hizo absolutamente nada. Simplemente se quedó allí tumbado fingiendo dormir. Así que, al final, realmente no me quería. Mentiroso. Néstor, llamé en voz baja. Sin respuesta. Le di un codazo. Néstor, deja de fingir. Ya lo sabes, ¿no? Hice trampa. Capítulo 08. Seguía con los ojos cerrados. Pero después de darme cuenta de que no me quería, extrañamente sentí alivio. No pude evitar compartir con él mis reflexiones del día de hoy. Lo que dijiste antes, no era del todo correcto. Hacer trampa en sí mismo es, en cierto modo, emocionante. Tu reacción es lo aburrido. Las pestañas de Néstor temblaron ligeramente. Así que creo que tal vez, la parte divertida no es hacer trampa en sí misma. Es el otro hombre. Lo miré fijamente y dije lentamente, palabra por palabra, así que quiero. Ya es suficiente. Néstor abrió los ojos de repente. Había en ellos un pánico como nunca antes había visto. Deja de hablar. Su voz tembló ligeramente. ¿Estás intentando vengarte de mí? Porque si lo eres, felicidades, lo lograste. Fruncí el ceño, confundido. No intentaba vengarme en absoluto. Solo estaba poniendo a prueba mi teoría. Pero antes de que pudiera replicar, de repente alzó la voz. Córtale el paso. Volveremos a como eran las cosas antes. No volveré a ver a otras mujeres. Y tú, tampoco puedes volver a hacer esto. Me agarró la mano con fuerza. Lo miré fijamente, dándome cuenta de repente de que esas palabras me sonaban terriblemente familiares. Oh. Eran exactamente las mismas palabras que usé una vez cuando le rogué que arreglara nuestro matrimonio. ¿Qué fue esto? ¿Finalmente te está remordiendo la conciencia? En aquel entonces, ¿cómo me respondió? Bueno. Se quedó paralizado, probablemente sorprendido de que hubiera aceptado tan rápido. ¿En realidad? De verdad, sonreí. Lo juro. Igual que las promesas que solía hacerme. Me miró fijamente a los ojos durante un buen rato antes de relajarse finalmente y atraerme hacia sus brazos. Valentina, lo siento. Juro que no lo volveré a hacer. A partir de ahora, vivamos bien juntos. Me apoyé en su pecho, escuchando cómo los latidos acelerados de su corazón se calmaban poco a poco. ¿Eran sinceras sus palabras? No lo sabía. Y, sinceramente, no me importaba. Porque le estaba mintiendo. Igual que él solía mentirme. Una semana después, Néstor se marchó de viaje de negocios. 5 días, dijo. Antes de irse, no paraba de preguntarme si de verdad me iba a portar bien y a esperarle. Dije, por supuesto. En cuanto salió por la puerta, le envié un mensaje a Boris. Se ha ido. Hace 5 días. Boris respondió al instante. ¿Esta noche? Respondí. Esta noche. Después, me limpió y me abrazó mientras hablábamos. Resulta que teníamos mucho en común. Ambos trabajábamos en finanzas. A ambos nos gustaba hacer ejercicio. A los dos nos encantaba esquiar. Sinceramente, congeniamos sorprendentemente bien. Eso me hizo extrañamente feliz. Durante los 3 días siguientes, trabajé con normalidad durante el día y pasé las tardes con Boris. Sin Néstor viviendo constantemente en mi cabeza sin pagar alquiler, mi rendimiento laboral mejoró notablemente. Incluso conseguí un proyecto increíblemente difícil. Como recompensa, Boris me preparó la cena él mismo. Después de cenar, me tapó los ojos y me dijo que me había preparado una sorpresa especial. Luego me pidió que contara hacia atrás desde 3. Cuando llegué a 3, la puerta principal se abrió de repente. Néstor se quedó allí.
Capítulo 09. Boris se dio cuenta de hacia dónde miraba y también giró la cabeza. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que estaba sucediendo, Néstor ya le había dado un puñetazo directo en la cara. Christopher, así que eres tú. Me quedé paralizado. Así que el amigo que mencionó Néstor, que había regresado recientemente al país. Christopher, era Boris. Pero entonces, ¿cuál de los nombres era el verdadero? ¿Cuál identidad era la mentira? No pude evitar mirar a Boris con recelo en mis ojos. Al ver que mi cara se ponía helada, pareció un poco desconcertado. Tina, te lo explicaré más tarde. Néstor lo agarró inmediatamente por el cuello. ¿Sabes siquiera quién es? ¿Quién demonios te dio permiso para llamarla Tina? ¿Qué hay que explicar? ¿Comprar esta porquería para mi esposa? ¿En serio, no tienes vergüenza? Le dio la vuelta a la caja de regalo negra que Boris había traído. Entonces me miró. En esos ojos castaños oscuros se escondían lágrimas, lágrimas que no podía comprender del todo. Valentina, ¿no dijiste que ibas a cambiar? Una extraña sensación de déjà vu me invadió de repente. Y de repente, todo me pareció bastante interesante. Así era como me veía por aquel entonces, totalmente histérica, perdiendo completamente el control. Maldita sea. No me veía nada bien. Después de eso, Néstor siempre se quedaba allí, distante y tranquilo, mirándome con esa mirada indulgente que la gente le da a un niño malcriado que se porta mal, diciendo: «Te dije que iba a cambiar, ¿por qué no me crees, Tina? En serio, esta es la última vez». Nunca antes había hecho trampa. Así que lo único que pude hacer fue imitar a Néstor, actuando de memoria. Voy a cambiar. Esta es la última vez. Boris me miró con expresión de asombro. Sin pensarlo, extendió la mano hacia la mía. Entonces, ¿qué hay de mí? Pero Néstor ni siquiera le dejó terminar. Salir. Agarró a Boris por el cuello y lo arrastró directamente hacia la puerta. Cuando Néstor regresó, tenía los ojos rojos. Se quedó callado durante un maldito tiempo antes de finalmente preguntar. ¿Tú y él, cuánto tiempo? No mucho. ¿Lo amas? No sé. Entonces, ¿por qué hiciste? Ni siquiera pudo terminar la frase. Porque quería probarlo. Hizo una pausa. ¿Probar qué? Sonreí. Para ver qué se siente al hacer trampa. Para ver si tu reacción sería interesante. Fue como si su cerebro sufriera un cortocircuito total. Se quedó allí paralizado. Después de una eternidad, finalmente habló, con la voz temblorosa. Lo siento. Todo esto es culpa mía. Pero ahora que lo has intentado, ¿podemos parar aquí? Antes, ¿no me prometiste que no lo volverías a hacer? ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré. Tenía los ojos inyectados en sangre, la barba incipiente le ensombrecía la mandíbula, tenía un aspecto terrible. Exactamente como solía verme. De acuerdo, dije. Me miró fijamente durante un buen rato, como si no pudiera discernir si lo decía en serio o no. Entonces, lentamente, me atrajo hacia sus brazos. Gracias, Valentina. Gracias por darme otra oportunidad. Me apoyé en él sin expresión alguna. No hace falta que me des las gracias. Porque sigo mintiéndote. Después de eso, la vida se convirtió en el mismo ciclo aburrido de siempre. Néstor realmente dejó de hacer trampa. O tal vez no lo hizo, simplemente dejé de importarme lo suficiente como para averiguarlo. Llegaba a casa puntual todos los días. Los fines de semana me llevaba a cenar, al cine, incluso empezó a aprender a cocinar. Pero, sinceramente, ya nada de eso importaba. Porque Boris todavía estaba por ahí. Y en realidad nunca terminamos la relación. Capítulo 10. Después de ese día, Boris vino a explicármelo todo. Resulta que me conocía desde hacía años, desde la época en que Néstor, él y yo todavía estábamos en el instituto. Era el hijo mayor de su familia, pero también el hijo ilegítimo de su padre y una mujer extranjera, por lo que nadie lo valoraba realmente. La gente destrozó sus deberes.
Lo acosaban sin parar debido al color inusual de su cabello y sus ojos. La misma mierda todos los días. En aquel entonces, mi madre aún no se había enterado de que mi padre le había sido infiel. Mi padre seguía desempeñando el papel del hombre de familia perfecto. ¿Y yo? Básicamente, yo era una abeja reina intocable. Fui yo quien defendió a Boris y ahuyentó a esos idiotas. Mi padre me envió al extranjero antes incluso de terminar el instituto. Me cambié el nombre. Me esforcé muchísimo para superarme, con la esperanza de que algún día por fin te mereciera. Pero después de graduarme y regresar, me enteré de que te habías casado con Néstor. Hundió su cabello rizado contra mi pecho, obviamente todavía resentido por lo sucedido. ¿Qué demonios tiene estatus familiar, esa cara de aspecto tan normal? En aquel entonces estaba muy mal. Pensé que si no me veían, me olvidarían, así que volví a Estados Unidos. Pero si te hubiera tratado bien, tal vez lo habría aceptado. Pero luego me enteré por Liai de que te había sido infiel. Y no solo una vez. ¿Cómo demonios se suponía que iba a aceptar eso? Después de regresar, me di cuenta de que tu vida también había sido dura, el suicidio de tu madre, el matrimonio forzado, la infidelidad de tu marido. Su voz se fue apagando cada vez más. Lo siento. Si tan solo hubiera sido más valiente entonces. Le acaricié suavemente la cabeza y le dije en voz baja. No pasa nada. Yo fui la que eligió al hombre equivocado. Quizás porque ya no malgastaba toda mi energía emocional en Néstor, empecé a centrarme más en el trabajo. Medio año después, me ascendieron a jefe de departamento y mi sueldo volvió a duplicarse. Esa noche, invité a Boris a salir a celebrar. Un restaurante a orillas del río. Habitación privada. Elegante. Acogedor. Felicidades, Valentina. Levantó su copa, sonriendo con los ojos. Gracias. Choqué mi copa con la suya. Ya sabes, dijo. Has cambiado mucho últimamente. Ahora tienes más confianza. Estás más radiante. Como un diamante finalmente pulido. Entonces, deja ya a ese hombre. ¿De verdad alguien como él se merece a una mujer como tú? Sus ojos profundos eran como una maldita caja de Pandora, como si pudieran absorberme directamente. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que dijo, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe. Néstor permanecía allí de pie con un rostro terriblemente sombrío. ¿Sigues viéndolo? Valentina, ¿cuántas malditas veces ha pasado esto? Dijiste claramente que ibas a cambiar. Sí, muchas veces. Siempre montaba la misma escena dramática. Al principio, fue entretenido. Incluso le seguiría el juego, fingiendo arrepentirme, fingiendo que cambiaría. Pero después de un tiempo, se volvió aburrido como el infierno. No aparté mi mano de la de Boris. Respondí con indiferencia. Sí. Muchas veces. La respiración de Néstor se volvió pesada, su pecho se elevaba bruscamente. Valentina, ¿qué es lo que realmente quieres? Curvé ligeramente los labios. Quiero el divorcio. Lo dije con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Néstor se quedó paralizado. Sus ojos se pusieron rojos al instante. No. Valentina, ¿no es suficiente? ¿Acaso no te has vengado ya lo suficiente? Antes me querías más que a nadie. Me quedé en silencio. Se tambaleó un poco, pero siguió hablando obstinadamente. Y además, incluso cuando fui infiel antes, nunca hablé de divorcio, ¿verdad? Me encogí de hombros. No intento vengarme de ti. Estoy harta de ver tu reacción cada vez que me pillas haciendo trampa. Parecía como si se le hubiera escapado hasta la última gota de fuerza. No me divorciaré de ti. Su voz era baja, pero terca como el infierno. Jamás estaré de acuerdo con eso. Valentina, eres mi esposa. Siempre lo serás. Lo miré y de repente me sentí agotada. No físicamente. Mentalmente. 5 años enteros enredada con un hombre como él, ya era demasiado. Capítulo 11.
Al día siguiente, me mudé. Compré un pequeño apartamento cerca de mi empresa, a tan solo 10 minutos a pie. Si se negara a divorciarse, podría demandarlo. Y si eso tampoco funcionara, simplemente viviríamos separados. Por primera vez en mi vida, Boris entró abiertamente en la casa que compartía con Néstor para ayudarme con la mudanza. Néstor lo miró con furia. ¿Qué derecho tienes a tocar las cosas de Valentina? Boris le dedicó una sonrisa maliciosa. Un amante. Pero a juzgar por cómo van las cosas, probablemente me asciendan muy pronto. Néstor intentó detenerme, pero yo ya había contratado guardaespaldas. Ni siquiera pudo acercarse a mí. Néstor cambió después de eso. Todos los días me enviaba flores a la oficina. Me recogió después del trabajo. Esperó abajo, fuera de mi apartamento. Incluso fue a hablar con mi padre, pidiéndole que me convenciera de volver. Mi padre me llamó, con un tono que denotaba mucha decepción. Tina, Néstor es un buen hombre. Cuando se casó contigo, incluso ayudó a nuestra familia. ¿No pueden ustedes dos simplemente vivir juntos como es debido? Antes, probablemente me habría ablandado. Pero ahora, tenía mi propio dinero, mi propia carrera, mi propia vida. Incluso sin mi familia, podría sobrevivir sin problemas. Así que ya no quería ceder más. Papá, sabes que me engañó, ¿verdad? Silencio. Solté una risa fría. Por supuesto. Sois dos unos canallas. Qué tonto fui al esperar que pensaras que estaba equivocado. Tina, tu padre. Intentó decir algo más, pero le colgué. Cuando dije todo eso, Néstor estaba sentado frente a mí. Valentina. Su voz era tan ronca que apenas se la oía. Vuelve a casa, ¿de acuerdo? Lo miré y no sentí absolutamente nada. Néstor, ¿sabes que legalmente, si vivimos separados durante 2 años, puedo solicitar el divorcio? Su rostro palideció al instante. Y tú fuiste el primero en hacer trampa. Tú eres el culpable. Si esto termina en los tribunales, no tendrás ninguna ventaja. No quiero que las cosas se pongan feas. Simplemente firmen los papeles para que podamos terminar con esto pacíficamente. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿De verdad quieres dejarme tanto? Sí. ¿Por culpa de Christopher? No por nadie. Bajó la cabeza, con los hombros temblando ligeramente. Lo lamento. Lo siento, Valentina. Acepto sus disculpas, respondí. Así que firmen los papeles del divorcio cuanto antes. No conviertas esto en algo más feo de lo necesario. El proceso de divorcio transcurrió rápidamente. Cuando salí de la oficina de asuntos civiles, Néstor me llamó. Valentina. Sí. ¿Me amas? Sonreí levemente. Hice. Las lágrimas corrían por su rostro, su voz se quebraba. ¿No quieres preguntarme si te amo? Negué con la cabeza. Ya no importa. Boris estaba esperando fuera de la entrada. En cuanto me vio, se acercó con naturalidad y me quitó el bolso de la mano. ¿Ya está hecho? Sí. ¿Hambriento? Conozco un sitio muy bueno. Vamos a comer. Bueno. Caminamos uno al lado del otro por la calle. La luz del sol se sentía cálida. La brisa era suave. Valentina, dijo de repente. Sí. ¿Te volverás a casar? Dejé de caminar y lo miré. Sus ojos brillaban, igual que la primera noche que lo vi en el bar. Ahora mismo no, respondí. Él sonrió y no insistió más. Él simplemente tomó mi mano con delicadeza. De acuerdo, dijo en voz baja. Te esperaré.